Muy buenas tardes para todos, me alegra saludarlos, a los niños que hoy nos acompañan y pues los niños que no nos acompañan, este video será para ellos y puedan también repasar todos los temas que vemos a diario. Quisiera primero hacer como un resumen de los temas que hemos venido tratando y de los temas que nos faltan ya para terminar en noviembre y obtener pues nuestro logro, nuestra meta. La unidad 1 que vimos nosotros iniciando el mes de marzo, casi a mitad de marzo, fue soluciones frescas, conocer el ciclo del agua. Entonces en esa unidad conocimos todos los procesos que tiene el ciclo del agua. Conocimos también cómo pequeñas lecciones con grandes cambios se pueden generar con el ahorro del agua, que es esa huella que nosotros dejamos. En esa vimos el tema de la historieta, sería bueno repasar de pronto esos videos, ahí están grabados. Yo les haré después un resumen de cada uno de los videos, o sea, es decir, les compartiré el listado de cada video. Hubo luego un receso por la semana que pasó entre el 29 de marzo y el 4 de abril. Y vimos también el tema de residuos. Entonces, ¿qué hacemos con los residuos? ¿Cómo los podemos clasificar? ¿Cómo investigamos más allá? Y entendemos que hay diferentes tipos de residuos, diferentes tipos de clasificaciones. Hicimos una evaluación muy rápida de estos. También vimos los residuos peligrosos, los residuos que podemos reutilizar, reciclar en casa. Y también vimos el tema de reducir los residuos con un consumo adecuado de plásticos, de envases, etc. Sin embargo, nos faltó un tema que no lo vimos específicamente y es el que les voy a compartir hoy, que es el tema del compost, una investigación científica. En la unidad 3, que es la que hemos tratado la semana pasada con explorar la energía para diseñar un futuro brillante, es entender que hay diferentes tipos de forma para generar energía. Entonces, el día de hoy vamos a hacer otro resumen, otra introducción muy pequeña sobre cuál es el trato de los combustibles fósiles. Entonces vamos a ver, para complementar la unidad número 2, la de los residuos sólidos, un tema muy importante que es el compost. ¿Qué entienden por compost? Ahí viendo la imagen. ¿Como composición, profe? Como que... Sí, te escucho. Como... compost es como la manera como de crear abono para hacer crecer las plantas. Exactamente. Compost viene de la palabra compostaje. Compostaje es la técnica, como dice Edgar, de hacer un abono. Entonces, es una técnica que tiene un proceso realmente científico. Quizá no lo vemos, pero es un proceso científico. ¿Por qué? Porque pues hay que controlar unas variables como la temperatura, como la humedad. Hay que hacer un riego, hay que hacer un volteo, es decir, generar aireación o todo lo contrario, quitar oxígeno para que se descomponga mucho más rápido la materia orgánica. Entonces, este tema es importante que lo conozcamos porque pues ya sabemos que hay unos residuos que son aprovechables y dentro de los aprovechables están los residuos orgánicos. ¿Y cómo los podemos aprovechar? Pues simplemente volviéndolos abono para las plantas. Y se vuelve un ciclo, como vemos en la imagen. Entonces, ahí hay un árbol de manzanas. Nosotros pues obtenemos la manzana, la consumimos,
pero siempre nos queda una parte, ¿cierto? Que es donde están las semillas y el palito y la hoja, si la tiene. Esta llega a la caneca verde y luego lo ideal es dejar esta dispuesta en una zona verde, en tierra, quizá una porción de tierra, y quizá comenzamos a ver ahí en esa zona, en la imagen, como la podemos observar, cáscaras, vemos quizá diferentes residuos de comida, pero ¿qué sucede? Con el paso del tiempo y con altas temperaturas, ¿qué va a pasar con la cáscara de banano? ¿Qué va a pasar con la cáscara de la manzana? Se va a descomponer. Decimos que todos esos residuos tienen alto contenido de agua, entonces va a suceder que se van a deshidratar, van a salir unos lixiviados, es decir, unos residuos líquidos, pero va a quedar una composición menor. Esos componentes menores son calcio, magnesio, fósforo, esos elementos de la tabla periódica que ustedes lo van a ver por allá en octavo, en noveno, décimo, con química. Entonces, comienza a tener la tierra unos nutrientes menores y muchas veces también en el tema del compost podemos agregar lombrices para que las lombrices nos ayuden a descomponer esa materia y a reducirla al punto de que llega a tener una tierra totalmente negra, una tierra en la que ciertamente está el abono producido ya, y este nos puede ayudar al crecimiento de las plantas. Entonces se vuelve un ciclo, esa planta luego se vuelve en un árbol, así sucesivamente. Entonces, el compost tiene unas etapas, las cuales se las voy a mostrar a continuación. Entonces, ya les comparto la siguiente presentación. Entonces, vemos aquí una imagen, si la pueden observar. Vemos que los primeros 5 días de la materia orgánica hay una alta acidificación. Vemos los colores de las frutas, vemos los colores de la materia que quizá ya desechamos, como restos de comida, y esa etapa en el compostaje se llama mesófila. Es donde no hay altas temperaturas, pero luego viene una etapa que se llama termofílica, que es esa etapa que dura entre 1 y 3 semanas. ¿Y qué sucede ahí? Comienza a haber una degradación de esa materia orgánica y se convierte en ¿qué? ¿Gracias a qué? Se va convirtiendo en ese abono, ¿cierto? En esa materia ya madura. Ahí es cuando vemos aquí en la imagen que gracias a los hongos, gracias quizá a las lombrices que hay ya en la tierra, comienza a haber un crecimiento de ellos, pero también comienza a haber un decrecimiento. Es decir, en la tierra, aunque no lo veamos, hay también todos unos seres vivos en medio de ese suelo, y esa materia orgánica es como alimento para ellos. Quizá es curioso, ¿no? Lo que para nosotros ya no es alimento, sí es alimento al degradarse en el suelo. Entonces el suelo se va enriqueciendo. Ese enriquecimiento es del que les digo de los elementos de la tabla periódica. Entonces ahí vamos a ver cómo las bacterias disminuyen, ya no va a haber peligro de que eso tenga un olor a fuerte o esté oliendo feo, sino todo lo contrario, comienza a oler a tierra, a un abono agradable, quizá
al olerlo. Y eso sucede gracias a qué? Principalmente a dos variables como la vemos en la imagen, que es la temperatura. Es decir, a mayores temperaturas en esa etapa media, pues va a haber mayor degradación. Y cuando ya se degrade por completo, ella va automáticamente como a bajar de temperatura. Entonces ahí vemos en la imagen el aspecto de la materia, como de ser tan colorida queda totalmente negra, ¿no? Ese es el abono. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta con el abono, con el compostaje? Ya sabemos que en qué consiste. Se le escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Debe ser el internet, espera. Listo. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En el abono, si absorbe radiación química, ¿qué pasa, profe? Pues se recomienda que el abono esté solamente hecho por materia orgánica, no por residuos peligrosos o radioactivos. Entonces, ¿qué va a suceder? Quizá resulta que elementos como plomo, por ejemplo, que son elementos muy pesados dentro, que son también reactivos, es decir, son fácilmente eh, acumulables. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a acumular. Es decir, si ese abono llegó a una planta, esa planta lo va a absorber, luego si se convierte en árbol lo sigue absorbiendo en el mismo grado, pero si sigue habiendo más plomo, él lo va acumulando y eso es lo que se llama como bioacumulación. Entonces, ¿qué sucede? Si alguien llega a comer la manzana, que quizá ese abono estaba con plomo, es muy seguro que el plomo haya recorrido todas las etapas de ese ciclo que vemos allí en la imagen. Entonces el plomo puede resultar en la manzana. Aunque estaba en la tierra, se bioacumuló y entonces puede llegar a nuestro organismo. En grandes proporciones, la bioacumulación es negativa. ¿Por qué? Pues produce fallas al sistema nervioso, no solamente de los seres humanos, sino también puede llegar esto a los ríos y dañar toda la fauna, prácticamente se mueren los peces, se muere la biodiversidad por elementos como esos. Por eso es tan cuestionado el tema de la minería que usa de oro, la minería de oro, que extraen oro, que usan compuestos químicos como el plomo y otros para sacar el oro, porque el oro está dentro de la misma naturaleza, dentro de los ríos, dentro de la tierra, pero este visiblemente no se puede sacar. Entonces, el oro, muchas veces ese trabajo, pues tiene compuestos químicos que pueden afectar la biodiversidad y principalmente sucede eso, Edgar, se van a bioacumular. Listo. Gracias, profe. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es sobre el tema de la unidad 3, que es explorar la energía. Yo sé que Edgar ya vio todo el tema de la semana pasada, pero vale recordar que vimos unas tecnologías. ¿Cuáles eran? Las tecnologías, profe. Sí. O sea, se me olvidé el nombre, pero tiene secundaria y primaria. Exacto, o sea, hay formas, Secundaria y primaria. pero en general de las que vimos sin En el día clasificarlas,
Exactamente, son como la energía solar, la energía eólica, ¿cuál más? Energía eléctrica, energía mecánica, bueno, hay muchas energías, ¿no? Pero las que vimos fueron esas que son como renovables, que no contaminan mucho al medio ambiente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recorderis para que tengamos claro los temas que estamos viendo poco a poco. Entonces ya les comparto las diferentes tecnologías que vimos. También vimos la recolección de aguas lluvias, vimos los techos verdes, vimos las energías renovables tales como la energía solar y aquella que es solar pero nos permite calentar el agua. No solamente está la energía solar fotovoltaica, que es la que transforma pues la luz solar en energía eléctrica, sino que también vimos esa energía solar cómo puede calentar también el agua. Listo, ahora vamos a ver este tema de los combustibles fósiles. Dentro de la unidad Explorar la energía, diseñar un futuro más brillante, debemos entender cuál es el trato de los combustibles fósiles, porque a veces se cuestiona tanto, porque a veces no comprendemos de dónde vienen. Entonces, el tema de los combustibles fósiles nos hace entender nuestro mundo natural, que está lleno de maravillosos elementos, tales como nos permiten tener una vida más cómoda, nos permiten obtener diferentes productos, como yo les decía la clase pasada, la gasolina, los celulares, todos los carros, diferentes electrodomésticos tienen, gracias a los combustibles fósiles, pues unos materiales que nos permiten extraerlos, que son los recursos naturales y que se transforman. El ser humano transforma todos los recursos naturales para su beneficio, ¿cierto? Lo importante es hacer una extracción racional. ¿Qué significa racional? Que no discriminemos y tengamos en cuenta que hay unas generaciones futuras que quieren también tener esos recursos. No podemos ser egoístas y decir, no, hay que talar todos los árboles porque es que de los árboles sacamos toda la madera y el papel posible. No, hay que seguir sembrando, hay que seguir renovando. Así como vimos el ciclo del agua, todo es un ciclo, pero el ciclo se tiende también a contaminar. El ciclo se tiende también a perjudicar cuando hay elementos que interfieren en ese ciclo. Entonces es comprender cada material, cada animal, todos los elementos que hay sobre la Tierra, entender que existen también los combustibles fósiles, que gracias a ellos pues proviene también la energía eléctrica que utilizamos para ver televisión, para usar un computador, para recargar nuestro celular, nuestra tablet. La gran mayoría de la energía eléctrica hoy en día es gracias a los combustibles fósiles de nuestro planeta Tierra. Entonces, ¿cuáles son los combustibles fósiles principales? Petróleo, carbón y gas natural. ¿Cuáles son? Petróleo, carbón y gas natural. Esa puede ser una pregunta que yo les haga, porque yo les voy a hacer un examen finalizando en el mes de noviembre para que ustedes puedan obtener su diploma. Entonces, qué bueno sería que ustedes se graduaran de la Escuela de Formación Ambiental con una excelente nota al final, aunque yo les dije que yo no califico como tal, pero sí hacemos como unos juegos que nos permiten mirar cómo estamos, ¿no? Como si estamos estudiando, todavía tenemos algunas dudas, porque quizá yo hablo mucho a veces, pero la idea es que ustedes también participen y en temas muy pequeñitos ahí van a salir muchas preguntas. Entonces, durante muchos millones de años hay muchos restos de animales
Y principalmente pensamos en los dinosaurios que pues murieron ciertamente y poblaron pues diferentes ciudades, diferentes territorios, en donde se depositaron esos, digamos, esos restos de seres vivos. ¿En dónde? En los mares, en la tierra, en los cuerpos de agua. Los combustibles fósiles son recursos no renovables, es decir, no se pueden reponer. Están ahí, son una reserva quizá, pero el día que se acaben, ahí quedan, ¿no? Ya no se pueden sacar más. O para renovarse tardarían muchos millones de años, así como tenemos hoy en día pues los combustibles fósiles. Su renovación es muy lenta, casi que decimos que no son renovables. Entonces, esos procesos son biológicos. Yo quisiera que ustedes entendieran la Tierra como una cebolla. ¿Una cebolla qué es? Una cebolla es como circular, sí, casi circular, esférica, y tiene varias capas. Yo no sé si ustedes han picado una cebolla o la han abierto. Ustedes han visto que es con varias capas. Así es nuestra Tierra. Y la atmósfera también es así. Tenemos la estratosfera, la mesósfera. Bueno, a mí ya se me olvidaron las diferentes capas de la atmósfera. Pero la Tierra, el suelo, es también similar. Entonces, ya para concluir estos 10 minutos que nos faltan, tenemos también que entender que pues esos fósiles, gracias a ellos, pues obtenemos la energía eléctrica que utilizamos a diario y obtenemos que petróleo, carbón y gas natural. La energía que proviene de la quema de los combustibles fósiles, es decir, nosotros utilizamos esos combustibles fósiles, pero si los quemamos para convertirlos en electricidad y calor, pues van a producir dióxido de carbono y agua. Entonces ahí está el problema que hemos venido teniendo, que se llama los gases de efecto invernadero, y eso lo vamos a ver en otro tema. La quema de combustibles, es decir, todos esos beneficios que nos brinda, sin embargo, ¿qué pasa? Que quemarlos demasiado en muchos lugares, en grandes proporciones y con el paso de muchos años y con el crecimiento global, es decir, hoy en día hay mucha población, pues, ¿qué sucede? Se va a contaminar la atmósfera en la que vivimos. Hoy en día se está estudiando mucho el tema de Marte. Ustedes ven que a diario salen noticias y descubren cómo ese planeta está inhabitable prácticamente y con las condiciones de la atmósfera son muy difíciles, excesos de calor, corrosión, bueno, muchas cosas que están demostrando cómo ese planeta quizá algún día tuvo agua, pero la perdió. Entonces la electricidad se genera mediante la transformación de energía mecánica, es decir, el calor, y se transforma en energía eléctrica por medio de una turbina. En la mayoría de las ocasiones se genera mayor electricidad que la que se necesita, entonces estamos quemando muchos combustibles fósiles y mucha de esa energía pues se desperdicia. El gas natural es otro combustible fósil, ese no se puede palpar, tampoco se puede oler. Sin embargo, el gas natural que nosotros tenemos en nuestras casas le agregan un componente para poderlo oler. En caso de una fuga, alertarse, ya que al consumir ese gas natural puede ser perjudicial para la salud. Entonces nosotros usamos ese gas natural y lo quemamos, ¿cierto? Para producir ¿qué? Pues ese calor. ¿Y para qué? Calentar nuestra comida. Entonces esa mezcla de gases son muy ligeros y se originó, ese gas natural se originó hace muchos años, está inmerso en el subsuelo, es decir, debajo del suelo. Realmente hoy en día se agrega ese olor quizá un poco desagradable para alertarse. También este se produce por el resto de residuos orgánicos
No sé si ustedes han conocido cuando unos vegetales se descomponen, comienza uno a sentir cierto olor. Ese olor es en forma de gases. Quizá no es un gas natural como tal, pero también se produce el gas natural de esa manera. Según la capacidad pues del suelo, de las rocas, pues se producen esos yacimientos de gases naturales. Por eso existen las empresas que pues se dedican a la extracción del gas natural y ellos lo contienen en un gas para poderlo distribuir. Pero hay que aclarar que el gas no es palpable, no se puede ver como un humo, como un vapor. Entonces, en ese orden de ideas, ese gas contiene metano, contiene propano, etano, butano, y eso es a base de ¿qué? De carbón. Entonces, eso lo van a ver ustedes en química y todo esto que están viendo ustedes después lo van a relacionar. Entonces, ¿cómo se extrae el gas natural? A través de la perforación del suelo o de la tierra y se extraen esos recursos. Eh, Hay otros combustibles fósiles que quizá no los vamos a ver aquí. Los dejo para que ustedes lo investiguen, lo busquen, pero en general todo eso es para aprovecharlo, ¿no? Sin embargo, el punto negativo, digámoslo así, es que está generando la quema de esos combustibles fósiles, está generando pues el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces es un tema que después vamos a ver sobre efecto invernadero, cambio climático. Entonces ahí les dejo ese tema para que ustedes lo tengan claro y muchas gracias por la asistencia, por ser tan juiciosos he visto que Edgar y Dana Valentina siempre son como los más constantes. Quizá hoy no se pudieron reunir porque más niños, porque de pronto tienen algunas actividades, pero la idea es seguir constantes. Miren que hay días que de pronto algo pasa y no podemos hacer la clase, entonces lo ideal es aprovechar el tiempo mínimo que tenemos. Y muchas gracias. ¿Y alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Sí, ¿El tejido membranoso de la cebolla cuál es? ¿cómo así? El tejido, cuando usted habló sobre la cebolla, Ah, pero bueno, yo tuve una pregunta. Sí. bueno, pues lo que yo les decía era como una comparación, no tanto del tejido, sino de las capas que tiene la cebolla. Entonces era como una forma de yo decirles, así como el suelo tiene capas, así mismo la cebolla también. O así como el suelo tiene, la cebolla tiene capas, el suelo también tiene. Es como una comparación para que cuando ustedes vean dibujos sobre el suelo, van a ver como si fuera un sándwich. Es decir, está el pan, está la mortadela, el queso, así. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo, ¿no? Ah, Nosotros tenemos epidermis, dermis, diferentes tejidos, ¿no? Pero realmente quizá no me sé el nombre exacto de la cebolla, pero sí sé que hay capas, así como en nuestro cuerpo humano. Entonces nuestro cuerpo humano tiene algunas capas de piel, así mismo sucede quizá con la tierra, con la cebolla. Es curioso, ¿no? Como la misma tierra también tiene características quizás similares a nosotros los seres vivos. En la cebolla sería que investigaras cuál es el tejido de la cebolla. Es muy chévere que de pronto tuvieran microscopios en los colegios para ver en detalle, más allá de las capas, hay unas células que están unidas y bueno, eso ya lo van a ver en biología, pero es una comparación la que yo les estaba haciendo, no tanto con el nombre del tejido, sino más bien con las capas. gracias, profe. Bueno, muchas gracias y que tengan un feliz martes. Chao, profe. Hasta luego.
Chao.